Lo extrañaba ese sonido. ¿Y ¿Eh? ese sonido qué indica? Anuncia que la invitada del día de hoy está aquí en Onda Verde, es la concejala Fernanda Giuliani, que, bueno, muy gentilmente nos atiende. Hola Fer, ¿cómo estás? Acá Gustavo y Vanessa te saludamos. ¿Cómo les va? Iba a ir al piso, pero el frío me acobardó. Así Está que, bravo con el frío. sí, sí, Está sí. terrible. Hoy no me sacan ni con la orden de un juez. Nah. Ya lo saben, ya No lo hay saben. problema, Fer. Desde casa podés hacerlo, la virtualidad nos da esa posibilidad de tenerte hoy acá. Y bueno, nada, como lo adelantábamos en la apertura del programa, hablar de la ordenanza que se aprobó este jueves en sesión, que vino a poner un poquito de claridad después de 20 años a la Sí. 7218, tan necesario para reordenar la noche de la ciudad. Sí, yo lo decía un poco en la sesión el otro día, yo creo que como que está de moda pegarle a la 7218. Y las normas en realidad hay que analizarlas de acuerdo al contexto en el que se sancionaron. Y la verdad es que la 7218, si bien es cierto que tenía que ver con una realidad totalmente distinta a la que estamos viviendo hoy, con una demanda y formas de divertirse muy distintas a las que existen hoy, pero sí es cierto que vino a traer un poco de orden al caos que era previo a la 7218, donde había una multiplicidad de normas, les diría mucha arbitrariedad de la administración al momento de habilitar los distintos espacios, y entonces lo que generó la 7218 en ese momento es, bueno, generar rubros y unir en una única ordenanza distintos emprendimientos, entonces quien tiene que controlar es mucho más fácil buscar una sola norma que 80.000 normas desplegadas en todo el plexo normativo local. Entonces, en ese momento fue una norma positiva, que además, bueno, siempre lo planteamos, hoy hay mucho lío en Pichincha, mucho conflicto con los vecinos en Pichincha, pero es cierto que la 7218 también generaba zonas promovidas. Una de esas zonas era en Pichincha, porque era un barrio que estaba Mm. muy deprimido. Es decir, una vez que queda anulado, digamos, todo lo que era la actividad del ferrocarril, un barrio como Pichincha que tenía, que para que ustedes se den una idea, es lo que hoy vemos como por calle Caferata y ligado a Ujú. la terminal de ómnibus, todos centros comerciales ligados a la actividad del ferrocarril. Cuando cae el ferrocarril, bueno, se deprime todo ese sector y seguía teniendo en su historia esta cuestión de barrio prostibulario, ¿no? Muy deprimido. Entonces, en ese momento, porque digo también, analizamos hoy Pichincha y le echamos la culpa a la 7218. La verdad es que la 7218 en ese momento intentó reactivar un barrio como Pichincha. Yo creo que el problema fue cuando el Estado, en vez de seguir sosteniendo esa cuestión de área promovida, después hace un plan especial de Pichincha donde, bueno, aumenta las alturas, que implica que el Estado dice, bueno, además de que sea zona de erradicación de nocturnidad, quiero que la gente viva. Bueno, ahí empezó el quilombo, básicamente, Sí. donde además estamos frente a un Estado que no logra garantizar la convivencia. Entonces, lo que se hizo hoy con esta, además imagínense que la 7218 tuvo millones de parches, de los cuales Mm. también somos responsables los que fuimos ocupando bancas a lo largo de los años. ¿Y qué pasó? Los rubros de alguna manera encorsetan. Y hoy lo que nos pasa es que son muchas las actividades que se despliegan en la ciudad y que no terminan encajando en los rubros que tiene la normativa, lo cual hace también muy dificultoso al momento de querer controlar. Claro. También es cierto que hubo mucha tergiversación de rubro. O les diría el rubro estrella que fue tergiversado a lo largo de este tiempo son los bares con amenización musical. ¿Sí? Que Bien. para que se den una idea, el bar con amenización tiene que ver con lo que llamábamos música funcional. Es decir, Ujú. un bar que no tiene por prioridad ni el baile ni nada, sino que la gente esté consumiendo y comparta un ambiente cálido que está Que no hay una acompañado banda por la música. tocando, no hay un No artista arriba de un existe nada escenario, de todo sino que hay eso. una musiquita Exacto. de fondo para hacer más Así amena es, la que velada. acompaña, exacto, que acompaña. ¿Qué es lo que ocurre? La 7218 además establecía una diferenciación que era entre si se baila o no se baila. Yo Mm. ponía el ejemplo en la sesión de un acta, que la he visto, de un inspector municipal que había clausurado un local porque una persona oscilaba. ¿Qué quiere decir que la Oscilaba. persona hacía Oscilaba. esto? Oscilaba, quiere decir que la Claro. persona hacía Ahí. esto, es decir, que estaba bailando, entre No, comillas, terrible. Es y tremendo. como estaba prohibido por la norma, bueno, este inspector clausuró por eso. O sea, yo pongo de ejemplo
ese ejemplo concreto para Claro. que veamos el absurdo al que muchas veces llevaba la normativa. Entonces, era necesario ayornarla, modificarla. Ya en el año 2001, cuando salió la 7218, nuestro compañero Oscar Urruti, el presidente de mi partido, que era concejal y presidente de la Comisión de Planeamiento, planteaba en ese momento el régimen de licencias. No hubo una mayoría en ese momento que avalara eso, pero bueno, es sí lo que se hizo en esta norma, es salir de la lógica de rubros para ir a la lógica de licencias, que es hacia donde han ido las ciudades más importantes del mundo. Hoy ustedes, donde quieran analizar normativa de noche y de nocturnidad, hay régimen de licencia. ¿Qué quiere decir el régimen de licencias? Que yo lo que habilito es un local. Y después, de acuerdo a la actividad que yo quiera realizar, tengo que solicitar determinadas licencias para las cuales tengo determinados requisitos. Entonces, yo alquilo un local, lo habilito en términos de seguridad y en todas las cuestiones de las normas de reglamento de edificación existentes, y después digo, bueno, yo quiero dar de comer a la gente. Perfecto, entonces solicito la licencia de gastronomía. Para eso tengo determinados requisitos, si yo elaboro en el lugar o si no elaboro y traigo comida ya hecha de otro lugar. Me gustaría poder que toquen bandas en vivo. Bueno, para eso tengo que requerir una licencia de difusión musical, que en todo este camino yo creo que hubo mucha información que se fue filtrando y demás, que hizo que también sea hasta información engañosa, porque les diría que esta norma actual es más restrictiva que la 7218. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, lo que era un bar con difusión musical o amenización musical no tenía ningún tipo de requerimientos. Hoy incluso yo quiero música ambiente, tengo que pedir la licencia de música ambiente que me requiere requisitos de infraestructura que hoy no se requerían y que además hoy se puede escuchar hasta 70 decibeles y con la nueva norma puede hacer hasta 60. Si yo quiero que toquen bandas en vivo, es una licencia de difusión musical y que tengo límites también de decibeles y que además me va a requerir a mí autorización de linderos, registro de oposición, cosa que tampoco es lo que ocurría en la realidad de todos los emprendimientos de la normativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo mañana transgredo esa licencia, porque vamos a ponerle el ejemplo de que pongo más decibeles de lo que tengo permitidos, o lo que sea, o por ejemplo, no pido la autorización de linderos ni hago registro de oposición y de por sí ya pongo bandas en vivo, bueno, quiere decir que el Estado no solamente me va a clausurar el local, si no pedí el permiso o la licencia, si yo la transgredo, hay distinta graduabilidad. Entonces yo puedo desde suspender la licencia por un tiempo, y si la sanción es muy grave porque te la mandaste varias veces o porque ya te percibí varias veces y no estás respetando el ejercicio de la licencia, puedo caducártela. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que antes se te clausuraba el local por eso. Hoy yo no clausuro el local. Yo lo que hago es suspenderte esa licencia o retirártela. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, sin transgredir la del sonido, puedo seguir vendiendo comida, Claro. pero lo que no voy a poder hacer, no voy a poder tener bandas en vivo, no voy a poder tener difusión musical con decibeles mucho más importantes. Esa es la lógica, lo explico así en criollo para que se entienda el cambio de lógica de una norma a la otra. Fernanda, digamos, ¿cuáles serían los puntos troncales, digamos, en los cuales se basa esta nueva ordenanza? Y después hay muchas aristas que atraviesan, digo, en cuanto a los vecinos, las vecinas que viven en lugares linderos, digamos, el horario, la seguridad, el transporte, digamos, porque esto, digamos, lleva a un tejido muy amplio. Mirá, yo lo planteaba, acá quedaron temas pendientes que yo creo que tenían que haberse abordado de forma paralela, pero bueno, fui una voz en solitario, entonces perdí esa discusión, pero sí hubo un compromiso colectivo de post-receso empezar a abordarla. Por ejemplo, tenemos una ordenanza de ruidos y vibraciones que data del año 72, de la época de la dictadura. Si estamos diciendo que la 72-18 quedó desactualizada, imagínense una norma del año 72. Y digo esto, si vamos a medir decibeles, si vamos a definir cómo el Estado controla, y bueno, vamos a tener que modificar esa ordenanza de ruidos y vibraciones, que además no solamente tiene que ver con la nocturnidad, tiene que ver muchas veces con las obras en construcción y la convivencia con los vecinos, tiene que ver a veces con los ruidos que ocasionan un aire acondicionado, o los extractores de las cocinas de los emprendimientos gastronómicos, que causan también mucho conflicto vecinal. Después, el tema de las islas callejeras,
Claro, de qué pasa, fíjense que estamos poniendo mucha energía y mucha cabeza a qué pasa dentro de un inmueble claro. y cuántas son las exigencias de insonorización que requerimos. Ahora, hay Eh, muchos emprendimientos que tienen terrazas, claro, hay emprendimientos que tienen patios y por lo tanto hay actividad que se desarrolla al aire libre. Bueno, todo eso es parte, creo yo, de una discusión que hay que dar por receso, porque si no le estamos poniendo mucho énfasis a lo que pasa adentro y no a lo que pasa afuera, que causa, les diría, más conflictos vecinales que lo que claro. pasa adentro muchas veces de estos emprendimientos. Entonces, eso nos quedó pendiente discutir sobre menores, si bien tanto en lo que les decía recién, la norma nueva plantea algo muy claro de que, por ejemplo, no va a poder haber emisión sonora, ninguna fuente de emisión sonora en espacio libre si yo tengo linderos o si yo tengo vecinos a 100 metros del emprendimiento. Ah, Eso hoy la 7218 no lo plantea y lo plantea esta, por eso digo que es más restrictiva que la 7218. Y en el caso de menores pusimos una cláusula, que entiendo es una cláusula transitoria, hoy en cualquier eh, graduación que se hace, donde se sabe que es un espacio que conviven mayores y menores, hay un protocolo que se está implementando, donde cuando apenas ingresan, los menores tienen una pulserita de un color, los mayores tienen otra pulserita de otro color, y no tiene que ver solo con el expendio de alcohol, que está claro que la prohibición de vender o entregar bebida a menores de 18 años corre para un kiosco como corre para una fiesta, eh, tiene que ver con todo. Nosotros teníamos siempre, yo recuerdo a la mamá del intendente Pablo Hapkin, que era una conocida pediatra muy respetada, y ella siempre traía su voz para oponerse que en los boliches de mayores puedan utilizarse para eventos para menores. Porque ella decía, no tiene que ver solamente con que les tapen las botellas de alcohol y no les vendan alcohol, tienen que ver con el ambiente, el con la entorno. estética, con las luces, cómo eso influye en la salud, en la sexualidad de los menores. Y ella hacía todo un planteo muy importante que, bueno, es una voz que hoy tendríamos presente y que, bueno, lamentablemente Mirta falleció hace unos años y, bueno, no la tendríamos ahora para que opine sobre esto, pero entiendo que la discusión sobre los menores y la nocturnidad es un debate que nos tenemos que dar porque son muchos los menores que hoy están yendo a fiestas clandestinas, Sí. que muchas veces hasta van y manejan hacia el área metropolitana, porque muchas veces esas fiestas no se realizan en Rosario. Entonces, ustedes piensen que la 7218 planteaba las cuestiones de los menores, pero hay un solo lugar que estaba habilitado para menores de acuerdo a la 7218. Es decir, Claro. que la masividad de los menores no están yendo a los emprendimientos que planteaba la norma. Bueno, hay un debate que dar sobre eso, por eso es otro de los pendientes. Y respecto de lo que vos me decías de la estructura, bueno, la estructura, insisto, es esta lógica de salir por rubros y entrar al régimen de licencias. Esa es la gran diferencia estructural de las dos normativas. Y después yo voté en contra en particular del horario, porque de acuerdo a los metros cuadrados sí se va a cerrar a las 4:30 de la mañana o ahora se planteó la extensión a las 6 de la mañana. Y yo en eso, nadie que me conozca puede decir que soy pacata y conservadora, pero voté en contra de extender el horario a las 6 de la mañana porque me parece que, primero que si nos tomamos en comparación con las grandes ciudades y capitales del mundo, que son las que siempre se toman para compararnos en cuanto a las normativas, fíjense que en la noche en Europa y demás no se extiende hasta las 6 de la mañana. Es No, muy acortada la nocturnidad. sí, Se permite la venta de alcohol, etcétera, etcétera, pero en un determinado momento. Y yo creo un poco en eso. Yo no creo en la noche del reviente. Yo creo que, imagínense que para que los comercios puedan cerrar a las 6, permiten el expendio de bebida hasta las 5:30 de la mañana. En una ciudad como la nuestra, con la violencia que tenemos, con dificultades, que era un poco lo que planteé, vos lo decías al principio, la nocturnidad es una integralidad. Sí. Cerca del horario de las 6, o sea, cierran los comercios, no quiere decir que la gente a las 6:05 está durmiendo. Esa gente se despliega por la ciudad, transita por la ciudad. Bueno, ¿cuál es el horario de cambio de turno de los choferes del transporte urbano de pasajeros? Hay un horario cerca de las 7 de la mañana donde la policía cambia turno. Quiere decir que hay un fragmento de ese horario donde no vamos a tener fuerza policial. Entonces, no me parece menor, insisto en esto, el horario de cierre. Es más, no encontraba ni la oferta ni la demanda. Cuando nosotros hablamos con los vecinos, obviamente los vecinos no quieren que los boliches cierren a las 6. Pero cuando uno hablaba incluso con gente que invierte en la noche en la ciudad, es decir, que tiene emprendimientos, te dicen yo ni loco cierro a las 6 de la mañana.
porque para mí es mucho conflicto saber que la gente va a Sí. chupar hasta las 5:30, Sí, bueno, vomitan, hay conflictos interpersonales, o sea, las trompadas y las sí, discusiones se dan cuando ya la gente está, digamos, sobrepasada de alcohol y hace muchas horas que está tomando alcohol. Entonces digo, lo digo desde, si se quiere, desde el sentido común. Me parece que una ciudad como la nuestra no está preparada para que los emprendimientos cierren a las 6 de la mañana, y por eso, insisto, no lo digo de un lugar pacato y conservador, sino con toda la racionalidad y sentido común del mundo. No, Así además, que el bueno, tema de los horarios, si uno lo compara con otras ciudades o grandes ciudades del mundo, porque Rosario es una gran ciudad y tiene mucha así movida es. nocturna y cultural, es una cuestión de costumbre. Porque uno viaja afuera y la gente, no sé, ya está en un bar a las 8 de la noche y esa nocturnidad o se esa acomoda. salida se extiende hasta las 2, 3 de la mañana como Ujú. muchísimo. Es una cuestión de costumbre, es cuestión de ir moviendo un poquito esa aguja y ir acomodándolo. Me parece a mí. Vale, fíjate también que eso ya pasó y pasó post pandemia. Sí. Fíjate que cambió la noche de Rosario. Sí, La gente tiende a hacer más after office, es decir, salir del sí, laburo e ir a algún bar y compartir la cena temprano, e incluso los fines de semana. O sea, sí, es más, te diría, estamos teniendo un problema, que sí cambió la oferta, porque vos salís de ver una obra de teatro, por ejemplo, en Rosario, y te cuesta encontrar un lugar para ir a comer. O sí. sea, los tenés cerrados al horario en que terminó el teatro. Entonces, yo he hablado incluso con bares que son los habilitados no por la 7218, sino los bares que tienen una normativa aparte, que pueden estar abiertos 24 horas al día. Yo recuerdo Mm, siempre el lugar, yo me engano, que es un lugar al Mengano, Mengano, que sí. concurro 24 horas. siempre. Recuerdo cuando yo apenas ingresé como concejal, cuando las sesiones eran de madrugada, nos íbamos a comer a Mengano a la madrugada, pues sabíamos que ahí podíamos comer. Sí. Bueno, hablando con los dueños, eso hoy no lo hacen. Y no lo hacen, no porque no le ofrezcan a sus trabajadores lo que corresponde por las horas extra o por las horas de madrugada, sino que los propios trabajadores no quieren trabajar de madrugada porque saben que cuando terminan el turno no tienen colectivo, por la violencia que hay en la ciudad. Entonces, y cambió incluso la forma de, digamos, de la gente. Hoy la gente no concurre de tarde a esos lugares. Te quería llevar a esto, Fernanda. Estamos hablando con Fernanda Giuliani, concejala de la ciudad, que ha tenido un aporte muy grande en esta ordenanza de la nocturnidad, de la nueva nocturnidad en la ciudad de Rosario. Eh, Dos cuestiones. Una, los empresarios o quienes estén a cargo de los distintos boliches o lugares de entretenimiento, van a tener que hacer una inversión muy grande en insonorización, en equipos, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo ves la realidad de la nocturnidad? Porque ha bajado mucho y ha bajado mucho el consumo. Hoy vos atravesás la ciudad a las 2 de la mañana, un sábado, y no hay gente, cosa que no era en otros Mm. tiempos. Digamos, ¿cómo se pone en la balanza eso de las grandes inversiones que probablemente tengan que hacer? Y la otra es si realmente hay un movimiento genuino y que le genere una ganancia al empresario que Mira, aporte yo en creo esto. que ahí se unen dos cosas. Se une obviamente la crisis económica en la que Sí. estamos inmersos, que no es, esta discusión no se da en el marco de una burbuja, sino se da en la realidad misma. Eh, y hoy lo podemos ver cualquiera de nosotros con nuestro propio bolsillo cuando queremos salir. Es decir, hoy salir a juntarte a comer, a comprar la bebida incluso en un supermercado para hacer la previa, que es lo que hace generalmente gran parte de la juventud. Bancar la entrada a un boliche, consumir en el boliche, después tomarte un taxi para poder volver a tu casa, digamos, hoy es un costo muy alto, Sí. que no todo el 50 mundo mil. puede afrontar, que no todo el No. mundo puede afrontar. Y que después, respecto a esto que vos decías, yo soy muy dura, tal vez en mi apreciación, pero es lo que creo. Yo también creo que en la ciudad de Rosario cualquiera decidió ser gastronómico, cualquiera decidió poner, no cualquiera, no me gusta generalizar, pero digo, hay casos Mm. particulares donde se decidieron, porque tenías alguna cierta espalda, poner un comercio. Yo soy de las que cree que, ¿por qué en otras ciudades del mundo, que tanto nos encanta decir, las cosas funcionan y conviven? Y bueno, porque las normas son muy estrictas, porque el Estado tiene muchos requisitos para que vos puedas habilitar eso, donde hay además un gran apego al cumplimiento de la normativa por quien tiene el emprendimiento y por el resto de la sociedad, porque el Estado es muy duro controlando. Entonces, bueno, yo creo que
no basta con comparar la normativa y decir, che, yo quiero la ventaja que tiene tal país. Bueno, no, también tratemos de copiar lo otro. Yo siento que en Rosario se rompió el pacto de convivencia hace rato. Entonces, si queremos que esta norma, yo no le pongo tanta expectativa a la normativa, siempre lo digo, porque si queremos que esta norma sea buena, bueno, tiene que haber, bueno, un compromiso colectivo de que eso ocurra. Por un lado, yo creo que el intendente Pablo Hapkin, que hoy está en cabeza, digamos, de la intendencia, tiene que tener un cambio actitudinal. O sea, nosotros venimos teniendo un Estado bobo, un Estado que no resuelve, un Estado que ha generado desesperanza. Yo ayer a la madrugada tengo mensaje de vecino de Pichincha haciendo un reclamo al 147, donde tienen audios, videos, fotos de la transgresión, y el 147 les manda el mail, no se corroboró lo denunciado, no sé cómo bien que contestan, pero, digamos, eso genera desesperanza y desconfianza en la gente. ¿Para qué está la herramienta de que yo puedo denunciar? Lo tengo acreditado y el Estado no ve lo que yo estoy viendo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar, hay que restablecer esa confianza en el Estado y en los mecanismos del Estado. También yo creo que acá hay un ejercicio donde los vecinos tienen que entender que no se pueden oponer por oponerse. Es decir, yo defiendo la herramienta del consentimiento del INDERO y del registro de oposición. Yo sé que hay vecinos que no están de acuerdo porque dicen, che, el Estado nos manda la pelota a nosotros. Pero cuando se corrió la bola de que había algunos concejales que querían sacar el consentimiento del INDERO y el registro de oposición, los vecinos empezaron a putear porque es quitarle una herramienta muy importante de participación. Y yo defiendo esa herramienta. Entonces, pero también es cierto que hay que poder sostenerla jurídicamente. Yo no me puedo oponer por oponer. Yo me puedo oponer porque hay un daño que efectivamente se me causa, que lo tengo que argumentar, lo tengo digamos, que defender jurídicamente. Y por otro lado, yo creo que también tiene que haber un cambio actitudinal de quienes desean invertir y emprender en la ciudad de Rosario. Yo he visto casos donde los bolicheros, donde algunos dueños de bares se le cagan de risa a la gente en la cara. Entonces, cuando eso ocurre y el Estado hasta ahora se apartó, y que no va a poder pasar a la nueva norma porque ahora va a haber obligatoriamente una mediación frente a un conflicto, y eso también me parece clave y estructural. Hasta ahora había un problema y el Estado decía, bueno, un problema ante privado, resuélvanlo. Imagínense la indefensión de los propios vecinos frente a esto, ¿no? Que siempre el que está del otro lado tiene más plata para pagar abogados, para bancarse un juicio, etcétera, etcétera. Ahora va a haber obligatoriamente frente a un conflicto que también digo, no digo naturalizar los conflictos, pero entendamos que estamos en el medio de una sociedad donde todos tenemos intereses que muchas veces son contrapuestos y los conflictos en la sociedad se dan como en cualquier familia, como en cualquier grupo humano. El tema es qué hacemos con ese conflicto. Y me parece superador esto de que el Estado tiene que ser el garante de una instancia de mediación, de lograr que se pueda, bueno, ver cuál es el conflicto realmente, cuál es el daño realmente, y bueno, y ahí que de las dos partes pongan de su lado para intentar resolver ese conflicto. Entonces, yo creo que esta norma es superadora. ¿Y cuál es muchas veces el perjuicio para el vecino? Yo creo que tiene que haber un Estado presente y que el control es una cuestión básica y fundamental, no solo para la nocturnidad, sino para que la sociedad toda funcione en armonía. Entonces, que cada vecino que tenga un problema pueda recurrir a la gente de control y que la gente de control actúe. Y no me refiero solo al que tiene un barcito al lado, que le genera ruidos molestos, que a lo mejor puso una bandita y no lo deja dormir. Me refiero al vecino que tiene un problema con un árbol, me refiero al vecino que tiene un problema con un contenedor y así infinidad de cosas. Y otra cosa que me quedó ahí resonando, Fer, esto que vos decías y que para mí llegó para quedarse, y es este cambio de modalidad en la noche para los jóvenes, para los menores. No hay oferta, no hay buena oferta en la ciudad de boliches, bares para los menores. No está más garage. No está más garage, no está más stadium. Estadio. Pero creo que la modalidad de las fiestas privadas es algo que vino para Sí. quedarse y ahí es donde también entra la gente de control, la presencia del Estado. Sí, sí. Bueno, a veces vieron que hay como lo que llamábamos fiestas clandestinas, son fiestas privadas, Sí, donde el Estado logró meterse de alguna manera porque justamente venden una entrada. claro. Entonces ahí es donde el Estado se agarra para poder controlar lo que en principio no sería controlable, que es, por ejemplo, no sé, que vos festejes mañana tu cumpleaños y se te meta el Estado porque vos estás armando una fiesta de cumpleaños, que en este caso está claro que no es un cumpleaños, estamos hablando de fiestas mucho más masivas, pero en
en un término es lo mismo. Mm. Bueno, yo sí creo en eso, por eso hay algo, una norma de transición que pusimos en la nueva ordenanza, que tiene que ver con que cualquiera que quiera realizar un evento que tenga por exclusividad, digamos, a menores, tiene que pedir autorización al municipio, y el municipio ya tiene elaborado un protocolo, pero bueno, va a hacerle aplicar ese protocolo, que es lo que entiendo da un poco de seguridad también a los padres, de cómo se despliega y se desarrolla esa actividad, da seguridad a los pibes y da seguridad también al Estado, cierta seguridad de que, bueno, de que por lo menos, Claro. más allá de que es un evento privado, al tratarse de menores, bueno, el Estado no puede no estar presente. Mm. Así que es un poco el desafío que tenemos. Pero insisto en esto, vos podés tener la mejor norma del mundo. Ahora, si tenés un Estado que se hace el distraído, que no hace cumplir la normativa, o tenés también actores de la sociedad que se hacen los sonsos, digamos, respecto al apego al cumplimiento de la norma, y estamos fritos. Yo creo que acá, insisto, parece medio naif, pero tiene que haber un pacto de nuevo social, por lo menos, de cumplimiento de las normas. Sí. Y yo creo que eso es lo único que nos va a garantizar la convivencia. Sí. Fernanda, te llevo un poco a este nuevo panorama que está teniendo la ciudad en referencia también a la seguridad, y esto un poco saliendo si bien sos concejala y el rol y la responsabilidad, digamos, del cargo, así también te asiste, digamos, alguna responsabilidad dentro de esto, pero más allá de eso, digo, ¿cómo estás viendo esta nueva ciudad? Con un parate, con una pausa o con una solución al tema de seguridad y un poco al desarrollo normal de una urbe que veníamos con mucha preocupación. A ver, la tranquilidad se siente. Uno ve, incluso lo observa, ¿no? Una presencia mucho más importante, hay muchos controles que se están llevando adelante en vehículos, en distintas arterias de la ciudad, que se hacen de manera sorpresiva, lo cual terminan siendo más efectivos que en otras circunstancias. Ahora, yo no puedo dejar de decir que son cosas que ya se hicieron en Rosario, donde vos lográs de repente, en una casi doctrina del shock, tener una presencia masiva de personal policial a nivel nacional, provincial. Tuvimos la colaboración incluso de la policía de la provincia de Buenos Aires a partir de la decisión de Kicillof. Pero yo no creo que esto se resuelva con más presencia policial. Yo lo que sí creo es que sirve para que la sociedad sienta cierta tranquilidad, para que obviamente bajen los niveles de violencia y de muertes que veníamos teniendo, pero yo lamento decir que esto ya lo vivimos y que cuando después las fuerzas masivas, digamos, que hoy están en presencia en la ciudad, se retiran, la cosa vuelve a su estado original. Mm. Entonces yo también lo tengo que decir, porque además fíjense cómo las fuerzas federales fueron creadas para otra cosa, gendarmería, por ejemplo. Hoy tenés un pibe que está siendo buscado por toda la Argentina, que no se sabe si está en Paraguay, y bueno, porque nuestras fuerzas federales tienen que estar ocupándose de la frontera y no de ver que en la ciudad de Rosario pidan el carnet de conducir. Digo esto, lo llevo al absurdo porque es parte también del problema. Entonces, nada, me parece a mí que está buenísimo, lo sentimos todos, pero no deja de ser una doctrina del shock que cuando mañana a Bullrich se le ocurra retirarlos, íbamos a estar en la misma situación que hace. Sí. Bueno, Dale. me gustaría cambiar un poquito de Dale. tema. El que la conoce un poquito, a la concejala Fernanda Giuliani, sabe de dónde viene, porque bueno, ella viene de una familia de mujeres muy empoderadas, pero me gustaría hablar de la faceta artística, que no Vi muchos algo. saben por dónde Vi algo. viene, pero este gusto que te diste, Fer, que estaba ahí latente en vos, de incursionar en la música. ¿Cómo fue eso? Fue un boom. Que yo siempre fui muy musical. De Claro. hecho, mi madre, que vos decís, La empoderada, Monte, que y la la abuela, amamos. muy empoderada, o sea, yo tengo la imagen de mi abuela siempre cantando, y mi vieja, de hecho, tuvo una banda de rock. O sea, Claro. a los 40 años más aproximadamente, yo era chiquita, tenía una banda de rock. Entonces, yo siempre canté, siempre me gustó, soy muy musical por naturaleza, por tradición familiar, pero tenía un tema que me daba mucha vergüenza hacerlo delante de otras personas. Entonces,
era como una frustración, te diría, porque ponele, me ha pasado de que era chica y yo, no sé, bañándome cantaba y mi hijo me decía, ay, qué linda voz que tenés, listo, ya no cantaba más. Ahí Sí, queda. la había escuchado, ya no cantaba más. Y bueno, y el año pasado arranqué terapia por un montón de otras cuestiones, y una de las cuestiones que me puse a laburar era eso. Entonces, empecé canto, y mirá cómo se me dio naturalmente, porque en realidad arranco canto, voy a varias clases, y el profesor en un momento me dice, bueno, mirá, está la muestra, tal día. Digo, ¿qué muestra? Entonces me dice, la muestra de los alumnos, que no, le digo, Claro. yo ni loca, ni loca. No, no, sí, tenés que ir, porque sos alumna, sí tenés que ir. No, no puedo, no puedo, no puedo. Y bueno, lo empecé a laburar en terapia, o sea, fue uno de los temas a laburar en terapia. Y bueno, finalmente lo logré, que fue subirme al escenario. Estaba muy asustada, de hecho me temblaba la voz y todo, pero fue como la satisfacción de, bueno, de la tarea cumplida, ¿no? De Muy poder bueno. hacer algo que, o sea, logré disfrutarlo y me sentí fantásticamente bien. De hecho, ahora no es que me lanzo a las tablas ni nada de lo que dijeron algunos Ay, periodistas, por como que Ah, favor. ahora bueno. me Ah, bueno, preguntaron si pero vos dejamos también la haces política Gusto. para dedicarme al percusión. canto. Por eso te digo, tengo una faceta artística que la Claro. desarrollo con percusión, que me encanta, que era algo que Qué también lindo. siempre quise hacer en mi vida, y por la política, por esto, por lo otro, lo fui suspendiendo. Y bueno, una Fernanda de 41 años ya no tiene tantas ganas de tener tantos pendientes, Muy entonces bien. empecé como a cumplir esos pendientes. Bueno, entonces, porque además, por ahí viste, qué sé yo, algunos comentarios de andar a laburar, para eso te pagamos. Bueno, ese saco yo no me lo pongo, es lo que No, digo. Yo soy Obvio. una mina recontra laburadora, re seria en mi totalmente. laburo, o sea, no tengo matices, entonces no me importa que algún sonso, digamos, que no tiene vida, me escriba eso en redes sociales, no me interesa, ese sello no me lo pongo, pero bueno, ahora por ejemplo el 17 tocamos con los compañeros de percusión en un bar en calle Pellegrini, y bueno, y me dicen, bueno, si por ahí quiero que cantar, así que capaz que me anime, así Bien como, ahí. Bueno. Bueno, como que de vez en cuando hacerlo, para Bueno, no te vamos olvidarme a de que ir ve- a tengo que tener ver. esa vení, vergüenza. vení cuando quieras. Te Vení vamos a ir a cuando ver. quieras. Acá, y que venga acá a Claro. presentar Puedes antes. venir con los compañeros de Ahí está. percusión. Así hacen un poquito de prensa para el Bueno, showcito. pero en un sábado como Sí, hoy, que sí, lo vamos a hacer, la lo No. vamos a hacer. concejala nos ha atendido muy, muy gentilmente y se le está pasando la milanesa. ¿Eh? Así Ya que, está hecha, está ahí calentando, o sea, está conservándose en el horno. dale, que no quede troquelada, que no sea un troque, Y que por que corte último, tierno. y por último, porque yo conozco de cerca y doy fe, es muy amiga de sus amigas. Cuando digo Ujú. muy amiga de sus amigas, es muy amiga de sus amigas. Le vamos a agradecer a la amiga que está con ella, que vino a Eh, visitarla, Sí, que nos sí, 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 que cedió vino de un Rosario del ratito. Tala, de Entre Ríos. mira, de Rosario el tal Entre Ríos. Bueno, pero bueno, es así. Quien tiene cargos, tiene cargas. Y a veces, bueno, Es pasa así, y la gente que me ama y me conoce tal. sabe que es así. De Exacto. hecho, se me suspendió mañana, hacíamos un festival de cumbia cruzada en Barrio Las Flores, que por el clima lo Mm, suspendimos y Claro, lo vamos a pasar porque imagínate quién va a ir a bailar cumbia un día como hoy. mañana. No. Bueno, no, está así muy que frío. sí, la suspendemos para la semana que viene, que esperemos que esté un poquito mejor. Pero sí, yo siempre, viste que lo hablamos, Van, en algún momento. Yo sospecho de la gente que no tiene amigos. Ah, Sospecho. bien. Yo, Hay que yo a eso sospechar. le sumo, yo sospecho de la gente que no tiene amigos y la que no toma mate. Bueno, Yo Raro, también tomate, te pregunto. lo iba a decir, pero digo, como no sabía si alguno rara, la no. gente que no Pero toma vos me mate es decís, yo no rara. tomo mate, y yo, viste, como que sospecho, no tengo amigos, upa, sospecho. Son de las cosas que, qué sé yo. O la típica, podés cambiar de chongo, podés cambiar de religión, ahora me cambiás de equipo de fútbol, yo sospecho también. Y es raro, tal cual, Son tal Bien, tres cual. cosas de las que sospecho. sospecha. Muy bien, compartimos. Bueno, gracias Fernanda por tu tiempo No, y bueno, que tengas un buen fin de semana y gracias por tu tiempo nuevamente, desde ya. igualmente, les mando un abrazo grandote. Allí Otro para pasaba vos. Fernanda Giuliani, concejala de la ciudad de Rosario.